Buenos días con todos. Hoy mi grupo y yo les hablaremos acerca de las migraciones a mediados del siglo XX y el crecimiento urbano. En esta línea de tiempo se puede visualizar a los presidentes que han sido parte de los cambios políticos, económicos y sociales para la evolución del país. A los inicios del siglo, en el aspecto político, se sigue manteniendo la oligarquía del siglo XIX, como el primer gobierno de Augusto Leguía. Sin embargo, surge este nuevo sector social que va a cuestionar los ideales tradicionalistas. Es por ello que en 1906 se da la primera huelga de obreros. La economía está basada en la agricultura y en la minería. Hubo presidentes que se destacaron al inicio de este siglo. Guillermo Billinghurst se destaca por dar la iniciativa a un partido enfocado en el sector popular y obrero. Es por ello que se gana el aprecio de los obreros y las clases populares. Otro presidente destacado fue José Pardo y Barreda, que quiso restablecer los partidos civilistas. Aunque compartidos con Billinghurst, que le dio prioridad y voz al sector popular, él tuvo que resistir a este sector y sus demandas. Es por ello que proclama la ley de las 8 horas por los reclamos de los obreros en 1919. A mediados de este siglo, en el aspecto político, la población expresa abiertamente su rechazo a la oligarquía. Es por ello que surgen los partidos de masa, surge el APRA con Aya de la Torre y el Partido Socialista con José Carlos Mariátegui. El objetivo de ambos es defender los derechos de los sectores populares y luchar contra el imperialismo. En el aspecto económico, la modernización de la capital eleva la deuda con el extranjero estadounidense. Por este continuo enfoque centralista en el Perú y los conflictos terroristas en la sierra, surge una extensa migración del campo a las ciudades que busca oportunidades laborales y un acercamiento social al extranjero. Los presidentes que se destacan a mediados del siglo varían en su disposición autoritaria y en su enfoque populista. El segundo gobierno de Augusto Leguía se destaca por el cambio de su gobierno a uno autoritario y modernista. Tomó decisiones como permitir compañías estadounidenses formar parte de la economía en el país. A finales del siglo hay una alternancia en los gobiernos democráticos y dictatoriales que presenta el país. Es empleado el ideal antiimperialista en los dos, y el objetivo es lograr la industrialización del país. En lo económico se expropian industrias extranjeras y se promulga la famosa reforma agraria. Lo positivo de esta reforma fue dar el fin al feudalismo implementado por la oligarquía. Fernando Belaúnde Terry fue democrático en su gobierno. Tuvo muchos planes modernizadores para el país, como la implementación de la reforma agraria. Sin embargo, estos no se llevaron a cabo por la negación del Congreso. En contraste, tenemos a Velasco Alvarado con su gobierno dictatorial. Lleva a cabo los planes de Belaúnde a la fuerza, como la reforma agraria, que fue a partir de 1969. Estas dictaduras militares son reformistas, son progresistas y además van en contra de los intereses de los grupos privilegiados. Alan García logró ser presidente con el partido aprista y trató de hacer un gobierno nacionalista, pero que llevó al país a un decaimiento muy grave social y económico. Con ello, la guerrilla resurgió. Con este terrorismo, mucha gente viaja al exterior y incrementa las migraciones del campo a la ciudad. En el ámbito social surgen nuevos actores sociales, tales como la clase media. Esta fue producto del crecimiento económico, la modernización del país, la expansión de las ciudades y la extensión de la cobertura educativa. Esta estaba compuesta por los descendientes de inmigrantes europeos, las élites provincianas, los empleados públicos y los pequeños comerciantes. Por otro lado, surgen los obreros por la incipiente industrialización urbana y las haciendas exportadoras. Este grupo estaba conformado por los pobres urbanos, los artesanos empobrecidos y los campesinos que buscaban recursos en las haciendas modernizadas y minas. Ellos estaban influidos por el anarquismo, organizaban sindicatos y además utilizaban las huelgas como forma de protesta. Por último y no menos importante, los estudiantes universitarios, que se da con el ingreso a la oligárquica Universidad San Marcos de estudiantes de clase media y provincianos. Ellos venían influidos por la revolución bolchevique y la reforma universitaria de Córdoba. Su objetivo principal era democratizar la universidad y proyectarla a los intereses de la sociedad. Además, ellos apoyaban al movimiento obrero. Para entender este fenómeno debemos saber qué es una migración. Una migración es el movimiento de una población que deja su lugar de residencia para establecerse en otro país o ciudad, generalmente por causas sociales o económicas.
La colectividad china en el Perú es con gran diferencia la migración desde China más importante y numerosa en toda Sudamérica. A continuación vamos a analizar la historia de este movimiento migratorio, así como los aportes culturales y humanos que la migración china ha dejado en la sociedad peruana. ¿Pero por qué ocurre esta migración masiva? La migración china fue provocada por una sobrepoblación en la segunda mitad del siglo XIX que produjo una gran escasez de alimentos y la consiguiente migración masiva en busca de mejores oportunidades de vida. La primera fase de la migración china hacia tierras peruanas ocurre en el año 1849 cuando el presidente Ramón Castilla promulga una ley de migración conocida como la Ley China. En este periodo, los peruanos viajan a Cuba, donde desde hace 2 años antes ya se exportaban en esa isla caribeña mano de obra barata china para las haciendas azucareras del país. Es ahí donde los peruanos observan que la mano de obra china funciona muy bien y así el presidente Ramón Castilla otorga a los inmigrantes chinos 2 hacendados costeros importantes del país. En este periodo, unos 100.000 trabajadores, aproximadamente el 95% de la región de Cantón y el resto originarios de Hong Kong y Macao, fueron contratados para trabajar en las haciendas azucareras y algodoneras del país, así como también en la recogida del guano y la construcción del ferrocarril. Por otro lado, un pequeño porcentaje de chinos se asentó en la Amazonía para trabajar con todo lo relacionado con el caucho. Los emigrantes a inicios del siglo XX se da una nueva oleada migratoria de China a Perú, pero en este caso estaba conformada por chinos libres que se asentaron en Lima y sus alrededores. Ellos crearon una nueva élite económica que se concentró en el mercado central de Lima, naciendo el barrio chino, donde ahí trabajaban dirigiendo teatros, administrando casas comerciales y de juegos, entre otras profesiones, aprovechando el desarrollo de la economía peruana. En la actualidad, la comunidad de descendientes chinos conocidos como tusanes varían entre 600.000 personas y 1.300.000, lo que significa el 2 y el 3% de la población peruana. Ellos tienen una identidad cultural muy definida y son multilingües, ya que además del castellano practican algún dialecto chino. La inmigración china encuentra en Perú una oportunidad única para desplegar toda su destreza culinaria. Es así como empiezan a importar productos desde China y a cultivar sus propias verduras aquí en Perú. Poco a poco fueron fusionando la comida peruana con la comida china, naciendo una comida chino-peruana variada, rica y única en el mundo. Dentro de los hechos históricos que acontecieron en el siglo XX, está el golpe de Estado del 4 de julio de 1919, de Augusto B. Leguía contra el gobierno de José Pardo y Barreda. El 18 de enero de 1920 se promulga la 9ª Constitución Política del Perú, en la cual se reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas. El 28 de julio de 1921 se celebra el primer centenario de la proclamación de la independencia del Perú. El gobierno peruano recibe la visita de 29 delegaciones extranjeras, siendo llamativa la ausencia de Venezuela, cuyo gobierno creyó que se había marginado al libertador Bolívar, y la de Chile, que no fue invitado pues tenía conflicto territorial con el gobierno peruano. El 25 de agosto de 1930, el presidente Augusto B. Leguía es derrocado a través de un golpe de Estado generado por el comandante Sánchez Cerro. El 8 de diciembre de 1931, Sánchez Cerro asume la presidencia del Perú al ganar por elecciones generales contra Aya de la Torre. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peruano rompe relaciones y le declara la guerra a las potencias del eje, apoyando así a los aliados, principalmente a Estados Unidos. El 17 de junio de 1956, las mujeres votan por primera vez en las elecciones generales, ya que eran consideradas ciudadanas desde un año anterior, en 1955. El 12 de septiembre de 1992 es capturado el líder principal de la banda terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, cuya organización era de tendencia marxista, leninista y maoísta, condenado por su brutalidad que incluía violencia a los campesinos, dirigentes sindicales, autoridades, daños a la propiedad privada y a la población civil en general. El 22 de abril de 1997, en la Operación Chavín de Huántar, el Ejército Nacional realizó una incursión dramática en la residencia del embajador de Japón, liderando a los rehenes y asesinando a los miembros y líderes del MRTA, paralizando así dicha organización.
En las causas que influyen a la migración están el desarrollo del capitalismo, la industrialización, la crisis agrícola en la sierra, crecimiento de la población, abolición de la esclavitud. Mediante esta última, generó la búsqueda de mano de obra barata, como ejemplo la llegada de los chinos culís. Las consecuencias de las migraciones son el estancamiento del sector agrario andino, el acelerado crecimiento demográfico de ciudades fuera de Lima como Arequipa, Piura, Lambayeque e Iquitos, la falta de vivienda y la falta de empleo y subempleo en las ciudades más desarrolladas. También se da la fuerte xenofobia hacia la población china y el crecimiento descentralizado económico del país. A mediados del siglo XX hubo un proceso de concentración urbana prolongándose en la década de los 70. Este proceso tuvo como ejes a las ciudades, pues las veía como áreas de mayor desarrollo, dentro del contexto nacional y regional. Entre 1940 y 1972, el área urbana aumentó en 5.900.000 personas, siendo así la mitad de Lima, mientras que el área rural aumentó 1.900.000 personas. Migraciones internas. En 1950, el Perú recibe migraciones provenientes del interior del país. Un proceso intenso y sostenido de migración es el que determina el tránsito de una población andina a una mayoritariamente costeña. En efecto, la costa es la región más poblada, mientras que la selva es la más extensa, pero menos poblada. La sierra, que representaba el 65% del total en 1940, ahora representa el 32%. Migraciones y fecundidad. El mayor dinamismo urbano se apreció mejor entre los años de 1961 y 1972, debido al aumento de fecundidad, pero sobre todo al hecho de las migraciones internas. En el periodo de 1972 y 1981 hubo una intensidad menor debido a la reducción de fecundidad y en menor medida a la apertura a la población de la selva rural. En este periodo, el crecimiento urbano fue elevado pero decreciente. Natalidad y mortalidad. La tasa de mortalidad habría descendido de un 42.1 en 1972 a un 24.1 en 2007, mientras que la de natalidad habría descendido de un 12.9 a un 6.1. Urbanización y distribución. Proceso de litorización y las regiones. En la costa encontramos los conglomerados más grandes del país. Esto es porque es la que tiene mejor y mayor infraestructura. Por esas razones es la de mayor desarrollo. La población de la sierra entre 1940 y 1981 descendió de un 65% a un 50% con respecto a las demás regiones. La población de esta región en el periodo de 1981 y 2007 ha seguido descendiendo, aunque en términos absolutos esta se ha incrementado en 2.100.000. En la selva, en 1940 y 2007, su población crece 9 veces más, de 414.000 a 6.575.000 personas. Ciudades del Perú. Ciudades como Arequipa, Piura, Trujillo, Chiclayo e Iquitos tuvieron un dinamismo demográfico con tasas superiores a las de Lima Callao, demostrando así un proceso de urbanización más intenso. En la década de los 90 y en la actual, el proceso de urbanización es menos intenso, debido a la caída de la fecundidad y al aumento de la emigración, sobre todo en provincianos hacia otros países. Expansión del espacio urbano Lima-Callao. El crecimiento de la población de Lima-Callao se quintuplicó, dando así una mayor participación dentro del país y un crecimiento mayor al área urbana. Esto se fue dando mediante el rebasamiento de los contornos desde el centro histórico hacia el puerto de Callao en el oeste y hacia el sur con los balnearios, donde hoy en día se ubican los distritos de Miraflores, Chorrillos y Barranco.